Muy bien, muy buenos días. Le doy la bienvenida a esta sesión de formación con la ficha 210-6950, hoy ya 14 de junio del año 2020. Chicos, ¿me confirman si ven la pantalla, la presentación? No. Vamos a, muy bien, vamos a trabajar entonces, vamos a empezar a trabajar en este segundo módulo del curso. El curso tiene 3 módulos. El primero era el de productividad. Y en el de productividad, pues nosotros vimos varias cositas. Por ejemplo, vimos que había unos factores, eh, unas condiciones del ambiente que podían afectar la productividad de una unidad, como son, por ejemplo, la ventilación, la iluminación, el ruido, las vibraciones. Esa fue la última actividad que hicimos. Recuerden que cada pareja tenía, digamos, un tema y lo sustentó aquí por este medio, pero también habíamos visto que existen varias medidas para la productividad, ¿sí? Cuando la asociamos a un único factor, la llamamos productividad parcial. Cuando, cuando la podemos atribuir a varios factores, pero no todos, sería la productividad múltiple. Y cuando la atribuimos a todos los factores, eh, la podemos llamar productividad total o productividad global. Recordemos cómo se interpreta la productividad global. Si el resultado de la productividad global me da 1.3, ¿cómo se interpreta ese número? A ver, me llamo por favor. Si el resultado de la productividad total es 1.3, ¿cómo interpreto ese número? Buenos días, quiere decir que incrementó la producción y tuvo ganancia. Ok, bien. Recuerden que es positivo, sí, muy bien, es un escenario positivo, pero recuerden que se interpreta como por cada peso o por cada dólar o por cada unidad de dinero que invierte la empresa, recibe 1.3, ¿sí? Recibe un 0.3 a su favor, lo que tú decías ahí. Eh, Más que la ganancia, digamos, es su rentabilidad, su margen de rentabilidad derivado de su ejercicio. Entonces, chicos, vamos a empezar a hablar del segundo módulo hoy, que es el módulo de métodos de trabajo. Yo los había invitado a que revisáramos la bibliografía en el libro de la OIT. Hay un par de capítulos, el 7 y el 8, ¿sí? Digamos que esos capítulos van a ayudarnos mucho para entender básicamente qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando buscamos mejorar un método, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿qué es el método? ¿Qué es un método de trabajo? El método es la forma que nos dan para hacer una actividad. Listo, digamos que son las maneras en las cuales nosotros desarrollamos un trabajo, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de métodos, ¿qué creen que estamos buscando entonces? Profe, mejorar el método que se estaba realizando para que sea más productivo. Exacto. Entonces nosotros, cuando hacemos un estudio de métodos, lo que queremos es evaluar el método actual, ¿sí? Y sobre esa evaluación, proponer un nuevo método, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva manera de trabajar, y esa nueva manera de una otra forma tiene que mostrar que soy más productivo. ¿Está clara la idea? Sí, señor. Listo, muy bien. De todas formas, para yo demostrar, miren que yo siempre voy a empezar a hablar de 2 escenarios. ¿Listo? 2 escenarios que van a ser el escenario actual y el escenario de mejora.
¿Listo? Muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre vamos a tener un escenario actual y un escenario de mejora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la OIT? Que cuando yo estoy haciendo un estudio del trabajo, un estudio de métodos, yo puedo hacer el estudio del trabajo de dos formas, principalmente, con el estudio de métodos y con el estudio de tiempos. Puede ser una pregunta del examen, ¿sí? Nosotros en el estudio del trabajo tenemos el estudio de métodos y medición del trabajo o estudio de tiempos. ¿Listo? ¿Alguna vez han visto esta imagen? Sí, señor. Ok. Milena dice que no. Germán dice que no. Bueno, entonces les voy a explicar qué es esa imagen. Esa imagen, Vanessa dice que no. Esa imagen corresponde al ciclo PHBA. PHBA o el ciclo de mejora continua. ¿Listo? Ese ciclo también tiene otro nombre y es el ciclo Deming. Lo voy a escribir por el chat. Ciclo Deming. Entonces, ¿qué es lo que me dice este ciclo? Me muestra que para hacer un mejoramiento, yo primero tengo que planear qué voy a hacer, ¿sí? Luego lo voy a hacer. Luego voy a verificar frente a unas condiciones iniciales y como estoy haciendo un mejoramiento continuo, voy a poner la oportunidad de ajustar. ¿Listo? Planear, hacer, verificar y ajustar. Aplica para muchos contextos, no solamente para los contextos de producción o los contextos laborales, ¿sí? Por ejemplo, en un contexto más personal. Yo planeo un paseo a la costa, entonces cuánta plata me voy a gastar, lo hago. Si verifico de pronto que me haya gastado la plata que tenía prevista y para una próxima oportunidad, entonces yo puedo hacer unos ajustes al presupuesto. ¿Estamos? Muy bien, Mile. Mile dice que sí. Bien. Sí, señor. Miren, muchachos, ¿cómo nos puede servir este ciclo en el estudio del trabajo? Vamos a hablar de las actividades de planear. ¿Sí? Primero, yo voy a seleccionar un trabajo que yo quiera estudiar. Voy a seleccionar un trabajo para ser estudiado o una operación para aplicarle el estudio del trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que yo tendría que hacer esta selección? ¿Basado en qué? En datos. Muy bien, Caro, en datos. ¿En qué más? Registrar los hechos, ¿no, profe? Ah, bueno, ese es el segundo paso, la segunda actividad. Estamos primero seleccionando un trabajo, entonces estamos hablando y muy bien de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, datos sobre el desempeño del proceso, datos que tengan que ver, por ejemplo, con defectos, datos que tengan que ver con la producción, con las unidades estándar. En esto, pues, digamos que ahorita no tenemos muchos elementos, pero más adelante con la medición del trabajo sí los vamos a tener. Pero, por ejemplo, y esto lo estamos viendo en muchas otras empresas, un producto nuevo que no hacía parte del portafolio de la empresa y ahora sí lo hace. Entonces, ese señor sería un candidato
eh, para ese proceso que da origen a ese producto nuevo sería un candidato para ser seleccionado y aplicarle un estudio del trabajo. Entonces, como les digo, hay muchas empresas que, no sé, ahorita hacen tapabocas, pero antes no lo hacían. Ese es un producto totalmente nuevo en la empresa, entonces a ese producto habría que hacerle un estudio del trabajo. ¿Me hago entender ahí? Listo, muy bien. Después de que yo sé qué trabajo, qué operación voy a estudiar, procedo con registrar la información. Entonces, para registrar la información hay un montón de herramientas y un montón de técnicas que vamos a aprender a manejar. ¿Listo? Por ejemplo, los cursogramas. Ya vamos a mirar de qué se trata. Los programas nos pueden ayudar como técnicas para registrar la forma en la que se desarrolla o la forma en la que se lleva a cabo un método. ¿Listo? El, el 2 es ese registrar, yo creería, ay, registrar estaría también, digamos, como una actividad de planeación, ¿sí? Porque estoy recogiendo datos para posteriormente, 3 examinar. Uy, cuando hablamos de examinar, entonces es con los datos que yo recogí acá en el registro, yo voy a hacer un examen crítico. Recuerdan que de pronto el libro habla mucho de eso, de examinar críticamente. Es como analizar, ¿cierto? En el ciclo Ujú. sería el analizar. Eh, Profe, y esta hacer más actividad de tiempo. examen. ¿Cómo, Juli? El examinar es como el propósito para el que se va a hacer la actividad. O sea, como saber bien cuál es el propósito de lo que vamos a hacer. Sí, efectivamente. En examinar, vamos a mirar una herramienta muy interesante ahorita, ¿listo? Que la vamos a llamar Scamper. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Bueno, tranquilitos, igual que más adelante en la presentación va a aparecer. Pero en examinar la vamos a tomar como una actividad de el hacer. A medida que yo voy examinando y me voy respondiendo preguntas estratégicas, puedo establecer un nuevo método de trabajo. ¿Listo? Cuando yo ese método de trabajo lo implemento, ¿sí? Puedo tener unos datos para evaluar. Evaluar el método propuesto versus el método como se venía haciendo. ¿Listo? Entonces, en esta evaluación voy a construir indicadores. Un indicador, por ejemplo, podría ser un indicador de productividad, pero no solamente esos. Por ejemplo, si yo a un método de trabajo, ¿sí? Le quito, por ejemplo, un transporte eh, de 10 metros, ¿sí? Y el método actual, con todos los transportes, me suma, por ejemplo, 100 metros. Entonces, este sumaba 110 y este suma 100. Entonces, en esta evaluación, yo puedo tener esa diferencia de 10 metros como un número a mi favor, ¿sí? Por aquí el que me dice, justificar si lo que se hace cumple el propósito de la actividad. Eso también podría estar en examinar muy bien. Pero entonces en la evaluación yo comparo básicamente el método propuesto con el método actual y en el ajuste, aquí entonces voy a poder estandarizar. Cuando yo evalúo, determino si este método funciona, ¿sí? Si funciona, lo estandarizo, eso también implica, digamos, hacer eh, varias,
actividades con el personal de la planta como para que se apropien de ese nuevo método, ¿sí? Porque lo más difícil no es crearlo, lo más difícil no es cambiarlo, lo más difícil es sostenerlo como un estándar. Sí, esa idea está también clara. Claro, y por eso es que muchos proyectos de mejoramiento se van a pique. Precisamente como esto es un ciclo de mejoramiento, si en alguno, en esa fase final, no logramos sostener durante un tiempo lo que hemos realizado y ya sería pues como el escenario propuesto, se va a pique todo lo que realizamos. O sea que todo es importante, pero el sostenimiento también es como lo más, digo yo, Y, y el ponerle toda la sostenimiento, fuerza. ¿saben por qué se cae muchas veces, muchachos? Porque el sostenimiento o sea, no lo asumen como una actividad de una empresa, sino como la actividad de una persona, ¿sí? Entonces, si la persona se va de la empresa, ahí se cayó. Y eso pasa mucho. Que pareciera que los proyectos no fueran de la empresa, sino que fueran de personas. Eso no puede pasar, porque eh, no le estamos dando continuidad a las cosas. Entonces, cuando va a llegar otra persona, pues va a tener que arrancar prácticamente de cero. Eso es un reto muy grande, digamos, en cuanto a temas de gestión del conocimiento en las empresas, ¿sí? No para no exponerse de esa forma. Listo. Pero entonces, muy bien, vamos a seguir y recordamos esta imagen, ¿sí? No la podemos perder nunca de vista. Recordemos que nuestros trabajos, ¿sí? Llámese trabajo o una actividad productiva, se componen en gran medida de tiempo total improductivo. Entonces, cuando estamos haciendo ese examen crítico, lo que nosotros vamos a buscar es trabajar en estos tres frentes ABC y mirar cómo eso es improductivo, qué podemos hacer, por ejemplo, con estas actividades. Por ejemplo, eliminarlas o sustituirlas, en fin, ya vamos a mirar qué herramientas podemos tener ahí. ¿Listo? ¿Recordamos todos esta imagen? Muy bien. Entonces, ahora sí. Bueno, recordemos entonces que nos hablaban de eh, unas, aquí están los tres referentes que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con los métodos, sí, mire que aquí vamos a estar nosotros principalmente, y el que tiene que ver con el personal. Entonces, ahora sí, muchachos, miren esto. Resulta que cuando yo estoy haciendo el mejoramiento de un método, sí, yo puedo tener una perspectiva del proceso de producción. Y en ese caso, el objetivo del estudio va a ser eliminar o combinar pasos, acortar distancias de transporte, identificar demoras. Entonces aquí podemos aplicar Scamper. Scamper es una herramienta que ya se les voy a enseñar. ¿Y qué técnicas podemos tener para hacer esos estudios? Podemos tener el diagrama de flujo, el cursograma sinóptico, el diagrama de recorrido y el cursograma analítico. Hasta el momento no las conocemos, las vamos a ir conociendo, ¿vale? También puedo tener una perspectiva del trabajador en un sitio de trabajo. Entonces, en esta perspectiva es cómo fluye el material dentro de todo el proceso de producción. Aquí en esta perspectiva podemos mirar el trabajador, cómo se desempeña en un sitio de trabajo sí fijo. Entonces aquí lo que queremos es simplificar el método, minimizar los movimientos. Entonces aquí aparecen técnicas como el diagrama bimanual y la aplicación de principios de la economía de movimientos. También podemos tener
una perspectiva de el trabajador con unos equipos y el trabajador con otros trabajadores. Y en ese caso, por ejemplo, en el trabajador con varios equipos, lo que nosotros queremos es minimizar el tiempo ocioso, ¿sí? Y determinar el número, la combinación de máquinas, aquí le faltó la tilde a número y la tilde a máquinas, ideales para equilibrar el costo del trabajador y el tiempo inactivo de la máquina, ¿sí? Para esto vamos a tener diagramas de actividades múltiples, diagramas de trabajador-máquina y también vamos a tener los diagramas de actividades múltiples para chequear la interacción del trabajador con otras personas y aquí lo que se maximiza es la productividad del recurso humano y se debe minimizar la interferencia. Entonces, en conclusión, vamos a tener 4 perspectivas de trabajo para mejorar los métodos y para cada perspectiva vamos a tener unas herramientas, técnicas de estudio recomendadas, que con estas técnicas nosotros hacemos el registro. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, señores? Sí, profe. Muy bien. Entonces, primera cosita que les quiero mostrar, el Scamper. El Scamper es una herramienta. ¿Listo? Es una herramienta de nosotros como gestores de la producción y es muy sencilla, realmente. Miren, el Scamper es un análisis donde nosotros, frente a alguna actividad que hayamos encontrado en el registro, nosotros buscamos o sustituirla, o combinarla, o adaptarla, o modificarla, o proponer otro uso, eliminarla o reordenar una secuencia de actividades. Ahí me salí. Ahí la siguen viendo en pantalla completa. Profe, no. No, listo. Deme un segundito. Quiero mostrar algo. Un ejemplito, por ejemplo. Scamper. A ver, aquí no la mencioné, pero hay otra herramienta que, que nos podría servir mucho. No sé si la han escuchado. La tormenta de ideas. ¿Han escuchado alguna vez la tormenta de ideas? Sí, profe, pero en lluvia de ideas. Ah, aguacero de ideas. No, puede ser lluvia de ideas o tormenta de ideas. O hay otra palabra que la conocemos como brainstorming. Muchachos, qué pena los ejemplos de pronto que pueden parecer no contextualizados, pero yo sé que los podemos entender mucho más fácil. Por ejemplo, Estefanía está cumpliendo años, entonces se reúne la familia y empezamos a eh, pensar, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces unos dicen que el arroz con pollo, otros dicen que un arroz chino, otros dicen que un asadito, ¿sí? Entonces, todas esas ideas que parten de un equipo, las podemos considerar, ¿cierto? Y las podemos evaluar ya a la luz de otras cosas, por ejemplo, el factor económico, el factor tiempo. ¿Sí me voy haciendo entender? Eso es una tormenta de ideas. En producción, ¿cómo la podemos aplicar? Podemos reunir a nuestro equipo de trabajo y con el conocimiento que ellos tienen del proceso, del día a día, nosotros en la tormenta de ideas podemos empezar a generar hipótesis sobre por qué el proceso de pronto no se está dando como queremos. Voy a mostrarles este pequeño videito. ¿Listo?
Al momento de facilitar sesiones de brainstorming, es clave que seas flexible. Existe una enorme cantidad de técnicas disponibles que pueden ayudarte a moderar, facilitar y lograr los resultados que esperas. Puedes y debes adaptarlas, unirlas o incluso mejorarlas de acuerdo a tus objetivos y audiencia. Puedes adaptar cualquier técnica utilizando el método Scamper. Este método fue desarrollado por Bob Everly y es una forma sumamente útil de estimular ideas. Scamper viene de sustituir algo, combinarlo con algo más, adaptarlo, modificarlo, cambiar el propósito, eliminar algo y finalmente reordenar. En cualquier momento, puedes hacer uso de las estrategias del método Scamper para forzarte a vos o a tu equipo a pensar de una forma distinta. De hecho, puedes hacer Scamper de forma independiente. El objetivo es encontrar ideas alternativas, tomar una idea y aplicar cualquier elemento de Scamper para cambiarla drásticamente. Por ejemplo, digamos que estás haciendo una sesión de brainstorming para mejorar tu línea de productos. Una idea es desarrollar una carcasa para iPhone. Mientras avanza en la sesión, decides aplicar el método Scamper. ¿Qué puede sustituir una carcasa de iPhone? ¿Otros materiales? ¿Otros procesos de fabricación? ¿Con qué puedes combinar una carcasa para iPhone? ¿Puedes hacer algo más con ella? ¿Qué puedo adaptar con la carcasa? ¿Existe algo parecido? ¿Podría adoptar un nuevo proceso? ¿Cómo puedo modificar la carcasa? ¿Qué se puede añadir? ¿Qué aporta valor? ¿Qué se puede hacer más grande? ¿Qué se puede reutilizar? ¿Qué otros usos puedo darle a una carcasa? ¿Hay otros mercados en los que esto funciona? ¿Cómo puedo modificar la carcasa? ¿Qué se puede eliminar de la carcasa? ¿Podemos hacerla más pequeña? ¿Dividirla? ¿Hay algo en ella que no sea necesario? ¿De qué manera se pueden reorganizar estas carcasas? ¿Podemos cambiar el patrón o diseño? ¿Podemos intercambiar componentes? Recuerda, todas las ideas están en un estado constante de cambio. En consecuencia, a medida que utilizas cualquier técnica de brainstorming, asegúrate de desarrollarla para que se adapte mejor a tus objetivos y audiencia. Bueno, eh, ¿cómo les pareció lo que vieron? ¿Lo pudieron escuchar bien? Sí, Hernán. Sí, profe, pues es como que uno puede hacer con cualquier, o sea, con lo que uno quiera, pues lo entendí como de esa manera, o sea, uno puede hacer este método, por decirlo así, con cualquier elemento, con cualquier tipo de actividad que uno se lo proponga. Es muy versátil, o sea, Ajá. yo lo puedo usar para muchas cosas, ¿sí? Nosotros aquí lo podemos usar en logística, lo podemos usar en métodos, ¿sí? Y ya se van a ir dando cuenta cómo lo podemos usar. Ahí nos dan el ejemplo, por ejemplo, del diseño de un producto, ¿cierto? De una carcasa. Y la tormenta de ideas sería, digamos, en una sala de juntas, pues estar pensando en cómo nosotros hacemos nuevos cambios en una carcasa. Vamos a continuar antes con la presentación para que nos vayamos activando acá. Entonces, cuando les hablé de Scamper, ya sabemos de qué se trata. Es una herramienta que nos permite, que nos va a permitir hacer cambios sustanciales en un método de producción, en un método de trabajo. ¿Listo? Y tenemos otra herramienta. Esta es muy chévere.
La técnica del interrogatorio también tiene otro nombre, se lo voy a escribir por el chat, y es 5W, una H, también tiene ese nombre. A mí me gusta más ese nombre, 5W, una H. Eso es una herramienta, ¿sí? Que a nosotros nos va a servir para, por ejemplo, en el registro, nosotros registramos actividad por actividad, ¿sí? ¿Qué debería hacer uno como gestor de producción en un examen crítico, que era una de las actividades que estaba propuesta dentro del ciclo? Preguntarse, primero, ¿cuál es el propósito de esa actividad? Entonces, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué debería hacerse? ¿Sí? Son preguntas estratégicas que cuando yo las voy respondiendo me van a dar dando luces sobre las, los márgenes de maniobra que yo voy a tener para mejorar el método. Por ejemplo, el lugar donde se hace, dónde se hace, por qué se hace allí, en qué otro lugar podría hacerse, dónde debería hacerse, cuándo, una sucesión, el when. ¿Por qué se llama 5W, una H? Porque resulta que cada una de esas palabras responde a una W. What, where, when, tiempo, who, persona. Entonces, sucesión, ¿cuándo se hace? ¿Por qué se hace entonces? ¿Será que no se podría hacer antes o tendría que hacerse estrictamente después? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? La persona, quién lo hace, por qué lo hace, qué otra persona podría hacerlo, quién debería hacerlo. How, esa es la H, el cómo se hace, por qué se hace de ese modo, de qué otro modo podría hacerse, cómo debería hacerse, y el why, o la otra W, pero si se dan cuenta, why está involucrado en cada una de las preguntas que teníamos antes. ¿Sí? Aquí hay algo que nosotros como gestores también tenemos que reconocer como herramienta. Entonces, miren, hasta este momento les estoy diciendo que tenemos tres herramientas a la mano. ¿Cuáles son? La primera, hagan de cuenta como cuando el plomero tiene el hombre solo, tiene el alicate, ¿sí? Nosotros no tenemos esas herramientas, pero tenemos unas herramientas para el análisis de la información. Entonces, ¿cuáles son? Ya les he dicho dos hasta este momento y vamos a mirar la tercera. Una. El scamper, Muy bien. el scamper y mi técnica de interrogatorio o 5W1H. Ujú, muy bien. Mire, bueno, el ciclo Deming no es tanto una herramienta. El ciclo Deming es para... eh, el ciclo Deming que les mostré es básicamente para que nosotros podamos enmarcar el trabajo de gestor de producción en cuanto al mejoramiento de métodos dentro de un ciclo lógico. ¿Listo? Hey, la tercera herramienta que les voy a presentar hoy es muy fácil. Yo quiero que todos, ¿quiénes tienen niños chiquitos? O bueno, o que ya no fue, o que ya pasaron por ahí. Ninguno, aquí ninguno es papá, mamá, Sí, sí. Uno, años. Estefa, Yo, ¿cómo? Ah, bueno, ¿cuántos años tiene el niño yo tengo o la niña? Ok, entonces, ¿qué pasa con los niños, chicos? Eh, el niño va a meter los dedos en pues en un toma de la luz. Ustedes los dejan. No. Bueno, entonces, ¿y qué le dice el niño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ajá, entonces el niño le dice, ¿por qué no puedo meter los dedos? Ay, ¿por qué te pasa esto?
Ah, ¿y por qué me va a pasar eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué hace el niño? El niño se pregunta mucho. El niño se pregunta varias veces por qué, por qué, por qué. Entonces, aquí hay otra herramienta que nosotros como gestores de producción tenemos que empezar a interiorizar y son los 5 porqués. ¿Listo? ¿Para qué sirven los 5 porqués? Porque yo no hago nada atacando el efecto de un problema. Yo tengo que atacar las causas de un problema. ¿Sí? Cuando yo ataco la causa y cuando yo ataco las causas raíces, las que están en el fondo, el efecto va a ser simplemente una consecuencia. Pero ¿cómo encuentro yo esas causas raíces? Preguntándome y cuestionándome, ¿sí? ¿Cuáles son esas causas? Entonces, para eso me sirven a mí los 5 porqués. ¿Listo? Los 5 porqués, repito, nos sirven para encontrar causas raíces. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien, entonces sigamos con la presentación. Entonces ya ahí tenemos 3 herramientas que tenemos que trabajarlas bastante en nuestros métodos. Muchachos, Hernán, disculpa, hola, ¿me puedes repetir la última, porfa, que se me fue la señal? la de los 5 porqués. Esta, la de los 5 porqués. Mire que, por ejemplo, para gestión de riesgos laborales también. Vamos a mirar este ejemplo. Ay, que está muy interesante. No sé, alcanza a ver bien. Bueno, voy a ver si las descargo y se las envío por el grupo. ¿Sí? Aquí dice Mafalda. Papá, estaba trabajando Guille. ¿Por qué? Porque cuando uno es grande tiene que trabajar. Ay, ¿por qué? Porque si no, no puede comprarse comida, ni ropa, ni nada. ¿Por qué? Porque así está organizada la mente de mucha gente. ¿Por qué? 1 año y medio y ya candidato a los gases lacrimógenos. Bueno, en fin. Pero básicamente es eso. Listo. Es, es una pregunta consecutiva para encontrar las causas raíces y que podamos trabajar sobre esas causas raíces. Vamos aquí. Hey, vamos entonces a comenzar con todas las técnicas que tenemos que aprender a manejar y vamos a ir viendo algunos ejemplitos. ¿Listo? Les quiero presentar esto, la ASME. La ASME es una sociedad americana de ingenieros mecánicos y ellos se han configurado, digamos, unos estándares. Aquí vemos esta imagen. Sí, señor. Bueno, entonces, es una nomenclatura, Gráfico. esta es una nomenclatura de la ASME. ¿Listo? Para la ASME, las operaciones las vamos a simbolizar con una bolita. Perdón, está mal dicho. Con una circunferencia. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá. ¿Qué tenemos? Clavar, taladrar, digitar. Hey, pregunta. ¿Sí se dan cuenta cómo están escritas estas 3 palabras?
¿Qué en verbo? En verbo. Muy bien. Entonces las operaciones, como son acciones, hay algo clave en las operaciones. Las operaciones generan valor, ¿sí? Transforman un producto. Se escriben con verbos en infinitivo. Son acciones, ¿sí? Repito, hay una transformación de forma o de fondo. ¿Listo? ¿Está claro para todos que es una operación? Es una actividad donde hay transformación del producto de forma o de fondo y se escriben con verbos en infinitivo. Por ejemplo, así, eh, enmarcar, lijar, ¿ok? Y la OIT las va a considerar actividades productivas. ¿Listo, chicos? Las operaciones, la OIT las va a considerar actividades productivas, ¿vale? Tenemos también el transporte. Miren, por ejemplo, el transporte. Tenemos llevar materiales en carretilla, elevar materiales con polea, llevar papeles en la mano, pero aquí básicamente lo que hay es un movimiento de el material. El transporte se simboliza con una flecha. Profe, yo ahí cuando Hola. estaba leyendo el capítulo 7 decía que en el transporte, si es una persona la que moviliza, no se aplica el símbolo. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿sí? Lo que pasa es que yo puedo tener en un método de trabajo, puedo, cuando estoy haciendo el registro, hacerle el seguimiento a tres cosas. ¿Listo? Le puedo estar haciendo el seguimiento al operario. Le puedo estar haciendo el seguimiento al material. O le puedo estar haciendo el seguimiento a la maquinaria y a los equipos. Sí, señor. Entonces depende Sí, de la perspectiva del problema, yo puedo estar hablando o que el operario es el que está moviéndose o el documento es el que se está moviendo. ¿Sí? sí. Sí, sino que por eso le quería hacer como la pregunta, porque también pues, decía eso, o sea, uno hace el método, pues perdón, hace el estudio a cualquiera de los tres, pero sino que cuando leí la parte de los símbolos, en la parte del transporte decía eso, que si lo hace una persona no aplica el símbolo, entonces por eso lo tenía como acá anotado, porque yo decía, y si le está haciendo el seguimiento a la persona, entonces ¿qué símbolo aplicaría? Ujú. Lo que pasa es que en esos ejemplos del la OIT casi siempre se le hace el seguimiento al material. Ujú. Entonces por eso no lo registran para la persona, porque están siguiendo el material. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, Sí, para la señor. OIT el transporte se va a considerar improductivo. ¿Listo? Profe, Entonces, hola. profe, yo ahí tengo una pregunta. Cuando estaba leyendo el capítulo, ahí decía una operación activa, o sea, la operación activa la relaciono pues con la productiva, ¿cierto? Ujú. Pero decía también otra vez que, pero no clave. No entiendo esa operación clave. O sea, ¿qué diferencia hay entre la operación clave y la operación activa? Bueno, ¿en qué partecita la tenías? ¿En el capítulo 7? Sí, en el capítulo 7 dice operaciones activas que modifican la forma, composición química o condición física del producto. Sí, Dice, algunas de estas operaciones son claves. Sin embargo, el desbardado de una pieza fabricada constituye una operación activa, pero no clave. Entonces no entendí ahí ese término de pero no clave. ya. A ver, lo que pasa es que estamos de pronto familiarizados con los procesos de moldeo.
Sí, señor. Vamos a mirar acá si hay algún video. Por ejemplo, los procesos de fundición, ¿qué pasa? Se vierte, digamos, una sustancia en un molde y adentro del molde adopta una forma. ¿Sí? Eso sería una operación clave, porque ahí hay un cambio de forma totalmente. Cuando yo la voy a sacar del molde, esa operación, esa fundición sale con unas rebabas, ¿sí? Que es propio, digamos, de ese proceso. Entonces, quitar la rebaba es una operación, pero no es una operación clave, es una operación donde hay que quitar la rebaba. ¿Se me hago entender? O sea que es una operación activa al quitar la Sí, rebaba. sí, exacto, quitar la rebaba, pero no es una operación como núcleo, y que es donde hay una transformación del material. Voy a tratar de buscar un videito y se los muestro al final. ¿Ok? Bueno, profe. A ver, moldeo por inyección. Pero pues yo creo que en principio mm, no nos, pues no nos, digamos, desgastemos como en hacer esa diferenciación, ¿sí? Porque posiblemente más adelante vamos a tener vamos a necesitar diferenciar entre esas cinco. ¿Listo? Entonces, teníamos la operación, las operaciones son actividades productivas. El transporte las consideran improductivas. Entonces, nosotros como gestores tenemos que tratar de minimizar y de reducir los transportes, ¿sí? La inspección, miren, examinar calidad y cantidad, leer un manómetro o examinar un documento impreso que quede bien. Estas operaciones son operaciones de inspección y las vamos a considerar también actividades productivas. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. Hay una diferencia entre las demoras y el almacenamiento. ¿Sí? Las demoras, por ejemplo, miren lo que nos aparece aquí. Material esperando a ser utilizado, esperando un ascensor o documentos para archivarse. Cuando, por ejemplo, llega un muchacho el viernes al SENA y entrega los papeles para cualquier novedad, esos papeles se van a quedar esperando hasta el lunes que vuelva la muchacha que atiende esos requerimientos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la demora y el almacenamiento? El almacenamiento tiene unos métodos configurados para conservar las mercancías, ¿sí? Por ejemplo, las tablas de retención documental son un método para almacenar la documentación, ¿sí? Yo no sé si dentro de sus procesos productivos tienen, por ejemplo, estivas, y en esas estivas a veces el material espera a ser movido a otra etapa del proceso o a otra parte de la planta. Profe, Profe, Profe. ahí cuando estábamos leyendo el capítulo 7, pues yo también por acá decía que el de almacenamiento es cuando se necesita, como dice, cuando se necesita como autorización, cuando es algo que está como bajo un almacenaje, pero que requiere lo que usted está diciendo, como un control, o sea, cuando un ejemplo se manejan radiofrecuencias, no sé si de pronto aplica, mi empresa entonces tiene una bodega y ellos para sacar los insumos que van para la planta,
Entonces, por la radiofrecuencia, la sacan del sistema y ya se lo cargan a la orden de producción. Entonces, en este caso sería almacenamiento. Y cuando ya lo suben a la planta y lo dejan en la estiva mientras llega al área, sería con la D, porque ya sería en demora. Exacto. Ya estaría ahí provisional mientras ya lo empezamos a, pues mientras empezamos a utilizar, pues por decir así, las tapas, los potes, todo lo que nos sube la bodega después de. Exacto. No, está muy, muy bien el ejemplo. En el almacenamiento hay un control, ¿sí? En la demora no. Muy bien, muchas gracias por ese ejemplo, Juli. ¿Quién más iba a hablar? Cuando la compañera iba a intervenir, había otra persona que creo que era Claudia o Flor, que también iba a participar. No, profe, solo cuando... Profe, yo, Dale, Flor. Vamos con Flor y luego con Claudia. Flor. pues que en la empresa también se utilizan las estivas para colocar lo que es la producción, los jeans, ¿cierto? Hay una bodega también donde se deja pues ya que son terminación para organizar y entregar el producto y también normalmente en la producción se transportan estas estivas para las diferentes áreas y los diferentes procesos. Ah, ok, súper. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esperas. Por ejemplo, mientras está esperando que el montacargas llegue por el material. Sí, señor. Gracias, Flor. Muy bien ese ejemplo. Claudia, ¿tú qué nos querías compartir? No, que cuando preguntaste que se habían estivas, también iba a decir que sí, que por ejemplo, cuando llegan las órdenes a bodega, entonces donde vamos alistando todo para sacarle a corte, toda la producción, todas las referencias, digámoslo así. Entonces vamos alistando y ya luego lo pasamos a corte en unas estivas y ahí quedan hasta que ya corte empiece a, valga la redundancia, a cortarlo. Entonces sería como dice la compañera, almacenamiento y demora. Ok, bien. Pero hay que diferenciar, ¿cierto? No se da una demora y un almacenamiento juntos. Las únicas que se pueden dar juntos son la operación y la inspección. Operación e inspección productivas, las demás improductivas. Entonces, cuando yo en una operación hago la misma inspección, tengo una operación o una actividad combinada. ¿Listo? Eso está claro. ¿Cuáles son las improductivas? Transporte, espera y Demora. almacenamiento. Listo, muy bien. Esas son las actividades que yo tengo que tratar de minimizar en todo el flujo del proceso. Y las operaciones de inspección y las actividades de operación e inspección se podrían combinar, si es el caso. ¿Listo? Aquí estamos haciendo como una breve introducción a todo lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Estamos a trabajar en un primer momento con el registro de procesos, eh, con estas tres técnicas. ¿Listo? Entonces me regalan 30 segunditos, please. Sí, profe, dale. Mientras tanto, yo les dejo ahí la presentación para
Ahora sí. Entonces, chicos, diagrama de procesos o cursograma sinóptico. ¿Listo? Me dice, es un diagrama que representa un cuadro general de cómo se suceden las principales operaciones e inspecciones. ¿Ok? Lo recordamos dentro de la lectura. Sí, señor. Y recordamos qué era lo que nos estaban eh, enseñando a hacer con el cursograma sinóptico. Había una pieza. Profe, ahí se colocaba lo de los símbolos y hacían una línea como en la derecha y como el orden de la operación. Y entonces ahí Ok. se colocaban los símbolos si era inspección o era pues de transporte. Muy bien, muchachos, miren, esto es un cursograma sinóptico. ¿Listo? ¿Qué tiene un cursograma sinóptico? Primero, eso es una ficha técnica. ¿Sí? Entonces, tiene un cabezote donde lo identifica. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cuando nos ponían a hacer dibujo técnico? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Primero, coger la hoja en blanco y hacerle la plancha. ¿Se acuerdan? O no les tocó? Pero no nos tocó a clase. No, profe, eso Ah, no, yo no. mire, por aquí el que nos dice sí, el marco. Ok, entonces miren, muchachos. En principio, esto aquí no está, esto está en blanco. Y ese es el marco. Entonces, ¿qué ponemos nosotros? ¿Qué producto estamos analizando? Aquí, por ejemplo, es un termostato. Aquí estamos mirando el montaje de un termostato tipo cinta. Aquí nos dice dónde, quién, sí, quién es el analista y la fecha. Lo importante, muchachos, es que miremos algo acá. ¿Listo? A la derecha aparece la línea principal. Y en esa línea principal se marcan las operaciones que van ocurriendo. Pregunta, ¿encuentran algún transporte aquí? No, solo operación y inspección. Solo operaciones e inspecciones. Solo actividades Productivas. productivas. En el cursograma sinóptico o el diagrama de operaciones también tiene ese nombre. Ustedes no van a incluir actividades como los transportes, como las esperas y como los almacenamientos, ¿vale? No lo van a hacer. ¿Está claro? Solamente van a incluir las actividades productivas. ¿Bien? O sea que ahí solamente dejamos mapeado como las actividades productivas más no los cuellos de botella. Ujú, solamente las actividades productivas, tienes toda la razón. Es como una Profe, estandarización. Hola, primero aquí preguntó Juliana. Juliana, tienes el micrófono abierto, pregunta, por favor. profe, tengo una pregunta ahí. O sea, en una parte decía, el tiempo fijado por pieza se indica en horas a la izquierda de cada operación, ¿cierto? De ahí lo muestra pues en la figura. Pero no se asigna un tiempo dado para cada inspección porque los inspectores no son retribuidos por tarea. No entendí esa parte. Ah, O bueno. sea, Lo que pasa ahí es que eh, los inspectores no tienen, digamos, como un tiempo no se les asigna, sí lo tienen, pero no se les asigna, digamos, aquí un tiempo por piezas.
Y los inspectores básicamente lo que buscan garantizar es el mantenimiento de unos estándares, de unos niveles de calidad. Mientras que las operaciones productivas, nosotros sí les asignamos el tiempo porque con base en ese tiempo yo puedo saber cuánto voy a producir. No sé si me hago entender con él. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Hey, muy buena esa observación. A las inspecciones no se les coloca tiempo. Y miren que hay algo. Todas las operaciones de primer nivel quedan igualitas, quedan igual, pues quedan en el mismo, como en la misma zona. Lo mismo las de segundo nivel, las de tercer nivel. Aquí en esta línea horizontal, mire que por ejemplo aquí aparece un tornillo, aquí aparece ¿sí? Un remache, ¿sí? Los materiales adicionales van a ingresar a la línea de producción como una línea horizontal. Por ejemplo, aquí teníamos que entró un acero laminado en frío, entró, miren la línea horizontal, y a ese acero se le aplicaban unas operaciones que al final aquí terminan como un termostato. En el libro de la OIT había un ejemplo. Vamos a empezar a trabajar entonces en este tema del cursograma. Vamos a dejar por aquí. Listo, esta presentación la vamos a dejar por aquí y vamos a enfocarnos en este producto. Voy a dejar de compartir. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. A ver, ¿qué cositas nos van quedando por ahora de este encuentro? Profe, que existen varias herramientas para el análisis, como el Scamper, la técnica del interrogatorio o el 5W1H, que existen pues diferentes métodos, diferentes formas de registrar los procesos. Ok. Profe, también aprendimos los símbolos empleados en los cursogramas, lo del cursograma sinóptico, que tiene cada tiempo y que solamente en ese cuadro sinóptico se plantea solo lo de la inspección y operación, o sea, los productivos. Ok, muy bien. Chicos, uy, yo no sé puesto. Les voy a mostrar un momentico territorio y les voy a mostrar entonces lo que ustedes van a encontrar. ¿Listo? Permiso, yo lo abro. Voy a mostrarles esto. Pues en este momento ya no lo van a encontrar así, pero en un par de minutos lo van a encontrar así. ¿Lo ven? Entonces, abajo donde encuentran las grabaciones sincrónicas, yo les voy a montar este material de apoyo. ¿Listo? En este material de apoyo nosotros vamos a encontrar muchas cosas que nos van a servir para elaborar un diagrama de procesos. Por ejemplo, aquí les coloco este material guía para la elaboración ASME. Vamos a mirar de qué se trata esto, ¿listo? Entonces, cuando lo abrimos, miren lo que me dice acá. Es una guía muy sencilla que me dice cómo yo tengo que elaborar un diagrama de proceso, ¿listo? Entonces me dice, los diagramas comienzan con la entrada de materiales, la cual se representa mediante una línea horizontal donde se debe describir la característica del material. Entonces, mire, línea horizontal, harina americana, 10 kilogramos. Al iniciar a la derecha horizontal, entrada de material,
se debe iniciar una línea vertical hacia abajo, en la cual se ubicarán los símbolos de las actividades del proceso. Entonces mire que no solamente entró la harina, también entraron los huevos. Cuando tengo la harina y tengo los huevos, puedo empezar a mezclarlos. Aquí recuerden que esto no lo colocamos. Solamente vamos a colocar las actividades productivas e improductivas. Perdón, las actividades productivas, operaciones e inspecciones. Entonces, yo no sé por qué esta guía incluye esta actividad, pero no la vamos a colocar, el transporte no se coloca. Aquí pues lo hacen con una, al parecer es como con un producto alimenticio, pero aquí tenemos, digamos, varios casos. Por ejemplo, esto aquí significa que hubo una transformación, pero esto es una guía pues como muy sencilla para uno repasar la elaboración de diagramas de flujos. Y también vamos a tener este, crucigrama sinóptico rotor de un interruptor. Esta es una evidencia que vamos a desarrollar. ¿Sí? Esto está dentro del texto de la OIT. Estamos hasta ahí, pero también está dentro de un video que yo sí quisiera que viéramos para profundizar un poquito los temas de hoy. ¿Listo? Que se los voy a enviar se los voy a enviar por el chat, para que entonces nosotros, con base en esa guía, podamos elaborar este cursograma sinóptico para el taller, para un rotor de interruptor. Eso es una cosita pues que gira, y cuando gira interrumpe la corriente. Estamos hasta ahí, chicos. Profe, si entendimos, entonces eso que nos dejaste en Territorium es para hacer un cursograma sinóptico de de esa actividad que nos mostraste. Sí, exacto. Para que nosotros o sea, para que nosotros hagamos esa actividad, la montemos en la plataforma con esa información que tú nos dejas ahí. Sí, pero todavía no las vamos a montar. ¿Listo? Ah, Las ok. vamos a elaborar primero y yo luego les digo cómo la montamos. Entonces, miren, básicamente sí es eso, Juli. Lo que pasa es que este ejercicio ya hay varias fuentes que lo han desarrollado. ¿Sí? Ese ejercicio es simplemente para que nosotros podamos comprender cómo, ¿sí? Cómo puedo utilizar un cursograma sinóptico. Ah, ok. De eso se trata, ¿vale? Entonces, yo les voy a dejar un videíto para que ustedes lo vean. En ese videíto les van a explicar no solamente el crucigrama sinóptico, sino también el diagrama de recorrido. Entonces, con eso adelantamos un poquito para nuestra próxima sesión. Entonces, para resumir, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos. Los que no hemos leído los capítulos sugeridos, porfa lo hacemos, ¿sí? Y vamos a desarrollar el cursograma sinóptico del rotor de interruptor. Para desarrollar ese cursograma sinóptico, pues necesitamos haber leído los capítulos, pero necesitamos también haber visto el video que les voy a sugerir que miremos. ¿Listo? Y ya, una vez hayamos repasado el material de formación, el video y el libro de la OIT, además de la guía de elaboración de un cursograma sinóptico, ahora sí podemos proceder a elaborar el cursograma sinóptico de nuestro rotor de interruptor como actividad de apropiación del conocimiento. Listo.
Profe, y pregunta, ¿podemos también tener, pues, porque ese cursograma ya está en el libro, pues ese es el que está en el libro, ¿cierto? Sí, En el capítulo 7, cuando leímos todo, perdón, en el 8. sí. Entonces, podemos igual tener de ahí base para hacerlo, o sea, no hacerlo igual, pero sí tener base de ese. Claro que les va a quedar igual. Yo lo que Pues, quiero pues es, que sí. sí, ya la otra cosa es el formato, pero yo lo que quiero es que lo interioricemos, ¿sí? Ok. Y Que perdón, lo procesemos. Sí, Juli. y que profe, le- en computador, obviamente, para luego poderlo montar, o sea, en Word o en Excel. Sí, sí. Ok. Aunque yo les voy recomendando que exploremos, se los voy a colocar por aquí, con el correo Micena, la pueden tramitar. Hay una aplicación, Ah, ok. se llama Lucychart. Ahí se las coloqué, Lucychart. Esa aplicación nos puede servir para elaborar el cursograma, ¿vale? Entonces, claro, es el mismo cursograma, claro que sí, pero las dos fuentes de información lo resuelven de una forma diferente, obvio, llegando al mismo producto. Entonces, yo quiero es que nosotros nos apropiemos bien de ese ejemplo del rotor de interruptor para que ya podamos hacer nuestros propios ejemplos. ¿Estamos? Sí, señor. Juli, ¿estamos? Orozco. Sí, señor. Claudia, ¿estamos? Sí, señor. Caro, ¿estamos? Sí, señor. Estefa, Sí, señor. yo no soy tan señor, pero bueno. Flor, R, Sí, profe, R. Milena, Sí, profe. Elkin, Me explica un poco más, por favor, que no la tengo clara. Si es listo, tan listo. amable. Entonces, claro, muy bien, muy bien. Vane también. Eh, Alexis, ¿tú la tienes clara? Sí, profe, Clara. Listo, entonces para Elkin y Vane, les voy a volver a explicar, chicos. Entonces, miren, primero, se meten a territorio, ¿cierto? Voy a compartir acá pantalla. Entonces se van a meter a territorio y en territorio ustedes van a encontrar en el material de apoyo, ¿sí? Van a encontrar una guía para la elaboración de diagramas de proceso, van a encontrar un ejercicio que es el cursograma sinóptico, entonces van a desarrollar este ejercicio, el rotor de interrupción. Listo. Para desarrollar ese ejercicio, ¿sí? Es importante que hayan leído los capítulos sugeridos de la OIT y también es importante que le hayan pegado una revisadita a esta guía para la elaboración ASME y a un video que les voy a compartir. ¿Listo? Entonces, ustedes miran esas tres cosas, el video, el libro de la OIT y esta guía para la elaboración. Y después de que las hayan mirado, proceden a elaborar ustedes mismos en el computador el rotor de interruptor. ¿Listo? El mismo diagrama Elkin que aparecería en el libro, lo van a hacer ya ustedes, pero hecho por ustedes. ¿Listo? Y muy importante, Elkin y Ivani, que cada vez que a medida que lo vayan desarrollando, les vaya quedando claro por qué esa actividad va ahí. ¿Listo? Vanessa dice, o sea que va a quedar igual, sí, va a quedar igual, pero lo importante aquí no va a ser el producto, lo importante aquí va a ser el proceso Entender. que estamos siguiendo para tener ese mismo producto. ¿Listo? ¿Listo, Vane?
Hernán, Hola, perdón, perdón, una pregunta. ¿Esta Lucidchart es obligación descargarla o igual lo podemos hacer normal en Word? Lucidchart le permite trabajarla en línea, no hay necesidad de descargarla. Ah, por el correo. Pues Sí, con el correo de Micena. perfecto, perdón, pero pensé que la Ya yo teníamos les que descargar. muestro. No, venga, yo les muestro una cosita. Aquí, por ejemplo, miren, cerrar sesión. Así, cuando yo estoy en internet, estoy en línea, él me dice, con una dirección de correo electrónico, entonces yo lo vinculo con la cuenta Micena, que es una cuenta Google. ¿Listo? Es claro, él ya está sincronizado, él ya tiene la contraseña y ahí de una u otra forma yo puedo hacer este tipo de cosas. Espinas de pescado, puedo hacer, lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Diseños de plantas. Profe, Hola. pero yo no entiendo o sea, ¿cómo encuentro ese velocidad? Pues, o sea, entro al SENA como tal, a territorio, ¿qué? No, Lucidchart es totalmente independiente. Es un software. Ah, ya, ya. Tú te metes a internet, Lucidchart, y ingresas con el correo Micena. Ah, ya, profe. Mira otra vez. Cerrar Territorio. sesión. Mira que acá, iniciar con Google. La cuenta Micena es una cuenta Google. Le dan clic y aquí les aparece. Ay, pero Y nuevo. a mí no me salió así, donde dice iniciar sesión. Ah, ya A me ver, salió como usted. Gracias, ya. entonces ustedes le dan, por ejemplo, en nuevo. Listo. Documento en blanco y les va a aparecer una plantilla de este tipo. Y ahí pueden empezar a mover. Ay, ya, profe, ya me dio acá. Ay, sí, a mí también ya me salió así. Gracias, profe. Y ya, y aquí donde le dicen más figuras, ustedes le pueden dar clic para, por ejemplo, tener planos de planta, ¿sí? Un montón de cositas. Y entonces cuando lo hacemos, él se va guardando ahí en sí, ahí se queda guardando. Él guarda automáticamente y yo puedo compartir con otras personas para que vengan hasta el lienzo y trabajen conmigo. Pero eso lo hacemos dentro de 8 días, ¿listo? Ay, súper. Bueno, gracias. Bueno, entonces, estamos hasta ahí. Ya voy a tratar de organizar territorio para que se vea tal cual. Profe, la Es próxima más, semana tenemos clase. la próxima semana es el Día del Padre, ¿no? Sí, señor. Sí, Ay, pues, mi Sí, esposa profe, muy importante. Creeríamos que no. demasiado. El yo no sé, profe es el día del padre. yo no sé porque de todas formas, el año pasado yo no me acuerdo si lo dieron. El de la madre siempre lo dan, el del padre no me Profe, acuerdo. Ay, pero como este año está como tan raro, tan dañado, yo creo que no es. mm, pero Sí, este año está loco. bueno, aquí hay una cosa importante, chicos. Resulta que el trimestre, nuestra última sesión sería el 28. ¿Listo? Profe, el 28 de qué? De junio de este trimestre, la última sesión de este trimestre. ¿Listo? Entonces, yo creería que el Día del Padre sí se va a dar, pero pregunta, para que de pronto
no nos atrasáramos, ustedes estarían dispuestos a, no sé, de pronto el sábado, necesito de la sesión de Víctor, a tener una horita de pronto que nos podamos encontrar. Sí, pues yo sí. Sí, profe. Ay, no, profe, yo no puedo, yo tengo que Profe, yo no, trabajar. porque ¿Cuándo, yo la profe? mañana. ¿Cuándo? ¿No? Profe, ¿cuándo? Profe, Perdón. Antes de Víctor, antes de estar con Víctor, vernos con Hernán. Ah, el sábado. Sí, O sea, de Pues 8 yo a sí. 9. sí, de 8 a 9. Profe, pues yo sí puedo. Yo también. profe, yo no puedo, tengo que trabajar en la Y yo mañana. también puedo. Profe, yo no puedo. Bueno, si no, entonces, no, sigamos igual, entonces el 28. Les confirmo esta semana entonces qué dice la administración respecto al 21. Listo, del Día del Padre. Lo más probable es que sí se Profe, lo den. le voy a decir una cosa, ¿cómo le parece que con Víctor teníamos que hacer es que unos diagramas de hilos? ¿Usted por qué no nos había dado esta explicación antes? Eso haciendo rayitas para todos los lados, con esto lo hubiéramos hecho en un momentico. Mm, No. Espere, era que ahorita, Llegaste tarde. hace 3 días, muchachos, ustedes no se imaginan yo cómo tenía esa garganta. Me parecía asustar y todo, que Diga me hubiera eso. dado de color. Pero Ay, no no. era de inflamación. Entonces, bueno, me disculpo con ustedes hace 8 días, pero fue ese inconveniente. Entonces, hagamos una cosa, listo, sigamos con nuestra sesión del 28 en firme por ahora y vamos a mirar el video. En el video nos van a explicar también cómo hacer un diagrama de recorrido y nos van a adelantar un poquito con el cronograma analítico, listo. Entonces yo sé que en el video vamos a estar súper preparados, súper moscas, pues como para entender unas cosas. Además me gusta porque el video es muy bueno, el video pues es un poquito larguito, como de 50 minutos, pero la persona que lo hizo se tomó el tiempo como de tener elementos de simulación 3D. Entonces, nos ayuda como a entender mucho algunas cosas porque nuestro cerebro, ustedes saben que comprende mejor en 3D que en 2D, ¿cierto? Entonces, quedamos así. Sí, profe, gracias. Bueno, profe. Igual yo estoy súper atento como de todo el seguimiento, ¿vale? Chicos, entonces por ahora les deseo una feliz tarde, pero antes de que se vayan entonces, vamos a recopilar. ¿Qué trabajamos hoy? Hoy vamos a trabajar el estudio de métodos. Y dentro del estudio de métodos nosotros tenemos tanto herramientas como técnicas. ¿Quién me menciona algunas herramientas de las 3 que vimos hoy? El escamper. El escamper. El Escampe. Hablaban todos al tiempo, pero bien. El scamper, la técnica del interrogatorio y ¿Por qué? los 5. ¿Por qué? Listo. Y también tenemos diferentes técnicas para registrar la información, como cuáles. Diagramas de procesos o cursogramas hipnóticos, diagramas de recorrido y cursogramas analíticos. Y digamos que tenemos diferentes perspectivas para abordar todo este tema de métodos de trabajo, ¿cierto? ¿Como cuáles? Ideas. Sí. Lluvias de ideas. Las lluvias de ideas. Tormentas de ideas. Las tormentas de ideas son una herramienta. ¿Listo? No la podemos incluir dentro de esas perspectivas. Recuerden que teníamos 4 perspectivas para la gestión de los métodos de trabajo. Una es
del proceso productivo, de cómo fluye el material del proceso productivo. Otra, de cómo se relaciona el operario con las máquinas. Otra, de cómo se relaciona el operario en su puesto de trabajo. Y otra, de cómo se relaciona el operario con otros operarios. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a seguir fundamentándonos. A los que no han leído los capítulos 7 y 8, miren que cuando uno lee el capítulo es un poquito más fácil estar en estas sesiones. ¿No les parece? Sí. Sí, profe. Sí, profe, se va uno ubicando un Sí. poquito más. Bueno, y el libro de la David en algún momento uno, pues, a uno le saca rabias, pues, porque es como una traducción, pero a pesar de todo es un libro fácil de entender. Sí, profe, especifican todo muy bien. ¿Listo? Y ¿saben qué sería muy valioso? Que fuéramos haciendo como una asociación en nuestras cabezas de nuestros propios procesos productivos, ¿vale? Entonces, hey, podría servirnos Así, aquí. profe. O sea, por ahora no vamos a hacer cursogramas para nuestros procesos productivos en donde trabajamos. Por ahora, a medida que vamos leyendo, si vamos pensando es, hey, a nosotros de pronto, ¿cómo nos podría servir en nuestra empresa un cursograma sinóptico? ¿Cómo podríamos crear un diagrama de recorrido? ¿Sí me hago entender? O sea, pero es por ahora, solo lo estamos pensando. ¿Listo? O sea, cuando yo leo el libro, hago la asociación a mi proceso productivo, al que yo conozco, al que yo veo en el día a día. A Sí, eso voy, profe. Juli. Lo relacionamos con nuestro trabajo. Sí, sí, irlo relacionando mucho, ¿vale? Entonces, los voy a ir dejando para cuadrar. Y yo creo que en 10 minuticos ya podemos revisar territorio, ¿vale? Bueno, profe. Profe, ¿y también nos va a mandar entonces el video ahora? ¿O cuándo? Sí, también les mando el videito ya ahora, se los voy a mandar ya mismo. ¿Lo va a mandar al grupo o al correo? Por los dos medios. ¿Ah? Bueno, señor. Bueno, entonces, chicos, nos veremos con ayuda de Dios la próxima semana. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Chao.